Buenas noches, nosotros somos el grupo número 1 de Economía de la Salud y vamos a presentar nuestra propuesta de gestión de costos de paciente. Según el artículo La economía de la salud en el hospital de Ariel Emilio Cortés Martínez, este aborda los conceptos clave relacionados con la gestión económica de los hospitales desde la perspectiva económica en salud. Desde allí, se establece que el hospital es una organización que tiene como función proporcionar servicios de atención médica a la población y que para esto utiliza recursos humanos, materiales y financieros. A partir de esto, se aborda la función de la producción de servicios de salud, que se refiere a la forma en que el hospital utiliza los recursos mencionados para ofrecer los servicios de salud a la población. También se debe analizar el proceso del producto hospitalario, entendidos como las diferentes etapas y resultados que se obtienen a través de la prestación de los servicios en salud. Según lo anterior, es importante que conozcamos algunos conceptos claves. El primero es hospital, que hace referencia a una organización que tiene como función prestar servicios de salud a la comunidad. El segundo, función de producción en salud, que se refiere a la forma en que el hospital utiliza los recursos disponibles para ofrecer los servicios a la población. El tercero es el proceso hospitalario, que habla de las diferentes etapas que se llevan a cabo en el proceso de atención a los pacientes dentro del hospital, desde la admisión hasta el egreso del paciente. El cuarto es el producto hospitalario, que hace referencia a los resultados que se obtienen a través de la prestación de los servicios de salud, como la recuperación del paciente, la satisfacción del usuario y la eficiencia en el uso de los recursos. Y por último es el case mix. Es una herramienta útil para la medición de producción hospitalario, ya que nos va a permitir clasificar a los pacientes según su diagnóstico y nivel de complejidad, lo que a su vez va a permitir comparar los resultados entre diferentes hospitales en función de los casos atendidos. Existen algunos criterios de aplicación al caso que hemos seleccionado. En el ámbito de las instituciones prestadoras de servicios de salud, el modelo de case mix o grupos relacionados al diagnóstico se utiliza para la reserva de recursos y la planificación de la atención en salud. El primero es la complejidad del paciente, que habla de la complejidad clínica de la patología que presenta, de la severidad de la enfermedad, el nivel de dependencia, de morbimortalidad y presencia de comorbilidades. Y el segundo habla del nivel de utilización de recursos. Se mide la cantidad y el tipo de recursos en salud utilizados en los pacientes por cada IPS, incluyendo las consultas médicas, hospitalizaciones y medicamentos. Bueno, para el caso de nuestro modelo de aplicación, se debe tener en cuenta los siguientes pasos, que es la identificación del paciente, asignación de códigos y registro de información, donde la identificación de paciente, que es el primer paso, y tiene que ver con identificar a los pacientes que estarán incluidos en el modelo Case Mix. Es importante asegurarse de que se incluyen todos los pacientes, independientemente de su condición médica, edad o de género. El segundo paso es la asignación de códigos. Cada paciente debe tener asignado un código específico en el modelo KISS-MIS o grupo de diagnóstico relacionado. Estos códigos se basan en la condición médica del paciente, el tipo de tratamiento que recibe y la duración de la estancia en la IPS. El tercer paso es el registro de información, donde es importante y necesario registrar toda la información relevante con el paciente en el sistema de información médica. Esto incluye la historia clínica, la fecha de nacimiento, el género, domicilio, la financiación, la fecha de ingreso, la circunstancia de ingreso, el diagnóstico principal y otros diagnósticos, los procedimientos quirúrgicos u obstétricos, otros procedimientos, fecha de egreso y circunstancia de ese egreso. En este orden de ideas, procedemos a determinar el conjunto mínimo básico de datos de los pacientes que llegan a la unidad renal para agruparlos en los diferentes GRB identificados. Y tenemos identificación de hospital, número de historia clínica, número de episodio, fecha de nacimiento, el sexo, la residencia, la financiación, hora y fecha de ingreso,
servicio de ingreso, circunstancias de ingreso, diagnóstico principal, otros diagnósticos, el código CIE-10, procedimiento QX, otros procedimientos, fecha de intervención, hora y fecha de alta o de salida, circunstancias de alta, servicio de alta, peso al nacimiento. Entre estos destacamos el diagnóstico principal, que es la enfermedad renal crónica no especificada N189, y otros diagnósticos como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. De esta forma logramos identificar los siguientes grupos diagnósticos relacionados dentro de la unidad renal en la siguiente tabla, que corresponde a 3 grupos de GRD. El primero que tenemos es el 332, que corresponde a otros diagnósticos de riñón y tracto urinario en edades superiores a los 17 años, sin comorbilidades ni complicaciones. Para una muestra de 4 pacientes, con un porcentaje del 33.33% y con un peso dentro de los grupos relacionados de diagnóstico del 0.6683. Un segundo grupo, diagnóstico relacionado, el 325, con signos y síntomas de riñón y tracto urinario en edad superior a los 17 años, sin complicaciones, para una muestra de 5 pacientes que representan el 41.67%, con un peso del 0.9312. Un tercer grupo, el 320, infección de riñón y tracto urinario en edad superior a los 17 años con comorbilidades y complicaciones, para una muestra de 3 pacientes que representan el 25% y un peso de 1.0591, para un total de 12 pacientes que no representan el 100% de este resumen. Para el ejercicio académico propuesto, tuvimos en cuenta el conjunto mínimo y básico de datos, en los cuales tenemos la edad, el diagnóstico principal y si tiene o no complicación o comorbilidades. Para realizar la clasificación de los grupos diagnósticos relacionados, tenemos para el grupo GRD 332, encontramos una muestra de 4 pacientes en edades entre los 23 y 57 años, con diagnóstico principal, obstrucción urinaria, nefropatía diabética, nefritis y síndrome nefrótico, sin complicación o comorbilidad. Tenemos el grupo diagnóstico relacionado 325, con una muestra de 5 pacientes en edades entre los 20 y 70 años, con diagnóstico principal, hematuria, incontinencia urinaria, retención urinaria, poliuria, hematuria, con complicación o comorbilidad, neoplasia maligna, infección urinaria, hiperplasia prostática benigna. De igual manera, tenemos el grupo diagnóstico relacionado 320, donde encontramos una muestra de 3 pacientes en edad entre los 19 y 24 años, con diagnóstico principal cistitis, acceso renal, pielonefritis aguda, con complicación o comorbilidad, EPOC, hiponatremia, hipertensión arterial con insuficiencia renal. De esta forma, con la información recopilada sobre los distintos GRDs y de sus pesos relativos, procedemos a hacer el cálculo del case mix, haciendo uso de la ecuación que se encuentra tanto en la bibliografía como en el artículo seleccionado y como en la guía de implementación de los sistemas de clasificación de pacientes en IPS que se encuentra en el Ministerio de Protección Social. Entonces procedemos a hacer la multiplicación
del número de casos de cada uno de los GRDs por su peso relativo, hacemos la sumatoria de esas multiplicaciones y la dividimos entre el número total de casos para obtener un case mix de 0.8755. Para determinar el índice del case mix para este caso, debemos tener en cuenta el siguiente supuesto, que es que la media del case mix para las unidades renales de referencia es de 1, con un costo promedio por paciente de 21.000. De esta forma, a partir de la información que tenemos del costo medio para los pacientes en la unidad renal del hospital, podemos determinar o inferir de los pesos de los GRD, por ejemplo, para el peso del GRD 320, que el costo para este tipo específico de pacientes es 1,05 veces la media del hospital, es decir, un costo de 22.241, lo que se ve reflejado en un valor que es 1.241 pesos por encima de la media del hospital, y asimismo también esto se aplica para los otros dos GRDs que identificamos, que son de 0.66 y 0.93 veces la media del hospital respectivamente. Esto implica adicionalmente que los procedimientos que están por encima del 1 requieren una mayor complejidad que aquellos que se encuentran en la media asociada al 1. Y los que están inferiores al 1 pues requieren una complejidad menor a la de la media. Para el caso de aplicación encontramos entonces un case mix de 0.87 para la unidad renal, lo que refleja una complejidad y una variedad en los casos que son atendidos por esta unidad renal de un 87% en comparación con el promedio de los casos atendidos por otras unidades renales. Es decir que los pacientes que llegan a esta unidad renal tienen un costo que es 13% menor que el de los otros pacientes que llegan a las otras unidades renales. Por el contrario, si hubiéramos tenido un case mix superior a 1, esto podría haber indicado que la población de pacientes que es atendida por la unidad renal presenta una mayor cantidad de problemas renales complejos y graves, que pueden estar relacionadas a enfermedades renales crónicas, insuficiencia renal aguda, trastornos de electrolitos, entre otros. Y esto podría conllevar a que se requirieran una mayor cantidad de recursos y un personal especializado para manejar este tipo de casos, como nefrólogos, enfermeras especializadas en el cuidado renal, dietistas renales, entre otros. De igual forma, tenemos que tener en cuenta que el valor del case mix depende del método de medición utilizado y de los factores que consideremos a la hora de realizar el estudio. Por este motivo es posible que un case mix de 0.87 en una unidad renal no sea directamente comparable con el case mix de otra unidad renal en la que se utiliza un método de medición diferente en el que se tienen en cuenta otros factores. Para este caso, el case mix fue inferior a 1 y esto puede indicar que el equipo médico y el personal de la unidad renal no requieran de tanta experiencia y capacidades para manejar los casos complejos y proporcionar una atención alta de calidad a los pacientes con enfermedades renales, puesto que asimismo llegan pacientes con un nivel de complejidad menor que puede verse reflejado de igual forma en una oportunidad para distribuir de una mejor forma los recursos disponibles. En resumen, podemos concluir que el case mix es una herramienta muy valiosa para la gestión de los costos y la mejora de la eficiencia, en este caso de las unidades renales,
ya que permite a los hospitales establecer precios de referencia justos, evaluar su desempeño y mejorar la calidad del servicio ofrecido, teniendo en cuenta también la complejidad de los casos que llegan en este caso a la unidad renal.